Ok. Bueno, buenas noches. Creo que lo hemos logrado después de varios días hablando con ese personaje que ya varias generaciones de San Agustín pueden reconocer. Eh, y tengo el agrado de presentar al gran Jorge Rubio, ¿no? Sabes, Jorge, te decía hace poco que hablando con el gran Echeverría, uno de los nombres que siempre salió fue el tuyo. Y, y es algo bastante interesante porque creo que después de Echeverría, creo que tanto Echeverría como José Hernández y tú tienen una historia bastante amplia del colegio, pero yo creo que después de Echeverría vienes tú en antigüedad, ¿no? Y es algo bastante chévere porque, bueno, son mucha gente que te ha conocido. Yo tengo una anécdota para empezar, Jorge. Y es la primera vez que tú jugaste con mi hermano, jugaste conmigo, jugaste con mi hermano mayor, bueno, creo que con casi todos mis hermanos, ¿no? Pero me recuerdo la avenida del Valencia de España, que tú estabas en juvenil, creo que todavía eras infantil A, Sí. y me acuerdo claro la cantidad de paradas que hiciste ese día y cómo saliste acalambrado del juego de tanto lanzarte para un lado y para el otro. Y Bueno, también. disculpa que te interrumpa, Rubén. Ajá. Este, primero quiero saludar y desearle buenas noches y saludos a todos los que me conocen y a los que no también. Soy Jorge Rubio, como dice Adrianza, creo que soy uno de los jugadores más longevos, si no el más longevo, que jugó activamente durante 45 años en el fútbol líderes. Ujú. Y hoy yo estaba haciendo un breve recuento de todo lo que voy a preparar para cuando tenga que tener la ponencia allá en el auditorio. Y dice que entre esas cosas comenté lo que tú estás diciendo, fue un punto de inflexión antes y después del partido del Valencia Fútbol Club. Mm. Porque como tú dices, me acuerdo claramente que Tito Pérez le dijo en ese momento, el arquero creo que era Olivieri del juvenil, Ujú. y cuando se presentó la oportunidad de que nos dio el Valencia Fútbol Club de hacer ese juego amistoso, porque ellos estaban en Venezuela para un cuadrangular que fue la Universidad Central, en el Olímpico, donde se jugó contra el Junior de Colombia, la selección de Islas Neerlandesas, la Vinotinto y no recuerdo el otro equipo, pero era un equipo también importante y ellos nos brindaron esa oportunidad y bueno, desde ese momento mi vida en el fútbol cambió porque contaba una de las anécdotas más grandes de mi vida que increíblemente habían pasado 20 minutos y ese equipo profesional no me había podido ni al equipo en general marcarnos un gol, teniendo ellos como centrodelantero a Fernando Morena, Sí, el que en uruguayo. ese momento era el jugador pichichi de la Liga Española y Mm. jugaba Saura y otra cantidad de jugadores muy importantes. Tendillo. Me acuerdo. Tendillo, sí. Bueno, yo no me acuerdo bien los nombres, pero lo que resultó después de ese encuentro, que bueno, gracias a Dios, como tú dices, paré cualquier cantidad de balones. Increíblemente, el primer gol lo hizo el Colegio San Agustín. Sí, empezaron Empezamos ganando 1 a ganando 1 a 0. 0, Ajá. 1 a 0 con gol del gran Nicanor Pérez, Ajá. gran jugador y un gran amigo. Además de Eh, una yo, persona me- yo, brillante y excelente estudiante. sí, yo me acuerdo clarito ese Este, primer gol porque empieza con un túnel de Carlitos. O sea, le hace un túnel, así creo que a mismo, Tendillo, se la da a Nicanor y la clava en el primer poste y casi no se cayó el colegio, ¿no? Bueno, había sí, muchísima gente, yo claro. creo que no, había miles de personas. Me acuerdo claramente que el árbitro del partido amistoso era su entrenador, que se llamaba Mestre, apellido Mestre. Ujú. Y yo me acuerdo claramente que les decía, ¿cómo es posible que no le puedan hacer gol a ese muchachito? Yo en esa época tenía 15 años. Como tú dices, como lo que estábamos comentando, Tito Pérez le dijo a Oliveri, mira, este partido no lo vas a arquear tú,
lo va a arquear Jorge Rubio y yo era en ese momento primer año infantil A, tenía 15 años. Me acuerdo, Entonces, claro. bueno, fue una de las anécdotas más grandes de mi vida. Y otra cosa que te quería comentar, que me enteré después de unos años, que mi papá me lo confesó. Resulta ser de que ese equipo me quiso llevar porque cuando terminó el partido, el entrenador de ellos, Mestre, preguntó quién era el padre del arquero y por casualidades de la vida, como mi papá es español y nacido en Valencia, él vino a Venezuela a los 17 años a jugar fútbol profesional, contratado como jugador importado, y más nunca se fue de Venezuela. Y por casualidades de la vida, el señor Mestre había jugado con mi papá. Y entonces me acuerdo que me engañó y lo citaron en el Holiday Inn, que ellos se quedaron en el Holiday Inn ahí en las Mercedes. Y resulta ser que después me apareció aquí en la casa con unos guantes y me dijo que lo habían llamado, era para regalarme unos guantes. Y la verdad fue que le habían pedido que por favor permitiera que me llevaran 6 meses para probarme. Y, y por cosas de la vida yo acababa de entrar a esa edad que me estaba graduando en la Universidad Simón Bolívar y mi papá les dijo que, bueno, eso me lo enteré yo después de unos años, que él Ujú. me lo confesó y me dijo que él les había dicho que él la única manera de que me dejara ir era que me firmaran. Y el señor le dijo, bueno, pero deja que lo probemos 6 meses y tomaremos una decisión. Y mi papá rechazó la oferta. Entonces, lamentablemente, no era para mí, pues. Lo he tomado así en mi vida. Cuando las cosas no son para uno, no son para uno. Sí, Pero ¿no? tuve esa gran oportunidad y mi papá tomó la decisión que lo mejor para mí era estudiar en la Simón Bolívar, pues. Era eso, de verdad que fue un punto de inflexión, no, no solo para ti, yo creo que para todos, ¿no? Ver un partido de esa generación y ese equipo en particular era mejor que ver cualquier partido de fútbol profesional, ¿no? Era Bueno, impresionante, ¿no? acuérdate que en esa época el fútbol que nosotros manejábamos llenaba el colegio de gente para irnos a ver. Sí. Y muchas veces se llenaba más que el Estadio Olímpico. Sí, 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 sin duda, Eh, sin duda. Creo que era, no sé si era Freddy, el hermano Iván, Freddy Rosas, que decía que ustedes habían metido más gente allí que el Valencia en el Olímpico, ¿no? así es, así es. Me acuerdo, bueno, que lo vimos muchísimas personas. Otra cosa, ¿cómo empieza tu historia en el colegio, Jorge? ¿Cómo empiezas a jugar? Bueno, fíjate, yo fui estudiante desde kinder hasta quinto año en el colegio. Yo empecé desde mi etapa preparatoria, después pasé por primaria, por la parte de básico común y diversificado y me gradué. ¿Qué ocurre? Yo me acuerdo claramente que yo tengo fotos de chamito que con 2, 3 años la manera de agarrar la pelota con las manos era evidente que yo tenía cualidades como receptor, pues. ¿Y qué ocurre? Me acuerdo claramente que en esa época se hacían juegos intercursos, que se jugaba cuarto A con cuarto B, cuarto B con cuarto C, y se jugaban en la cancha Germán Nóbrega, y se jugaban a lo ancho, y me acuerdo que eran unos tubitos que uno cargaba, unos tubitos de hierro amarillos, que eran los que hacían de De arquería. portería. Y la primera vez que fuimos a jugar, claramente directo al arco. Y Echeverría estaba viendo el juego, el gran Cheva. Y después me acuerdo que al terminar el jueguito intercurso, parece que yo había parado de todo y se me acercó y me dijo, mira, tú estarías interesado en jugar en el preinfantil del colegio. Y desde ese momento Cheva fue el que me llevó de las manos en todo el recorrido tan largo que estuve yo jugando, defendiendo los colores y la arquería del Colegio San Agustín con mucho orgullo y mucho honor.
Este, desde ese momento que yo calculo que fue, yo entré, te estoy hablando de años entre 70 y 72 por allí. Y eso fue una etapa continua hasta, si no me equivoco, entre el 2010 y 2015. Entonces estamos hablando de aproximadamente 45 años jugando fútbol, aparte de estudiar toda mi educación y todo, y le tengo muy, o sea, un gran agradecimiento a la institución San Agustín porque es la que me dictó todas mis parámetros en las normas, en los principios de la persona que actualmente soy, una persona de familia, una buena persona, me considero, y bueno, totalmente agradecido con el Colegio San Agustín. Además de que actualmente mis hijas estudian allí, Sí, eso es porque el una... padre Javier me tendió la mano cuando no había cupo y me mm, dijo, cónchale, a un personaje como tú, yo no le puedo negar el cupo y me hizo ese gran favor, pues, de ahora tener a mis dos hijas menores estudiando en el colegio. Bueno, y nuestros padres a nosotros, pues, porque yo creo que ese sacrificio y ese movimiento que hicieron nuestros padres para darnos esa educación en el Bueno, colegio fue clave. mira, Rubén, lo que era tu padre, tu madre, el papá de Tony Guerrera, mi papá y mi mamá, Ujú. nosotros no íbamos a los juegos y ellos iban. Sí, O sea que fueron un apoyo fundamental de nuestra formación, tanto colegial como futbolísticamente. Tengo una gran anécdota que tú te la debes recordar, que el papá de Tony y mi padre siempre se sentaban juntos a la tribuna y tú sabes, eran los primeros críticos de nuestro desempeño en la cancha. Y si no te acuerdas, y si yo me acuerdo bien, los llegamos a definirlos, o sea, los llegamos a llamar Black and Decker, porque eran un serrucho total. Y bueno, te debes acordar claramente de esa bella historia de nuestras vidas, pues. sí, vale. Increíble todos esos personajes que estás nombrando, ¿no? No se pelaban un partido, o sea, podía ser un No, partido, nada, nada. O no, es sea, yo increíble. te digo algo y afirmo porque siempre vi acompañándote a tu padre y a tu madre, al igual que tu hermano. Mi papá y mi mamá fueron un apoyo, bueno, sin precedente en mi vida y yo creo que cualquier otro jugador, ellos nunca se fallaron un juego desde mi preinfantil hasta, bueno, hasta la primera categoría. Sí, sí, sí. Igual que la suerte que tuviste tú y Tony con tus padres, Sí, sí, eran, que sabes que ese apoyo es para uno vital. y a uno no se le olvida nunca, ¿no? Es algo Sí, impresionante. Pero bueno, Tajo, en esa época, seguimos por ahí en los 80, muy poca gente lo sabe. Me acuerdo un día que mi papá me dice, mira, vámonos, yo creo que empezó un poquito antes, pero me acuerdo una Copa América del año 83 donde Carlitos Pérez y tú fueron convocados a la Vinotinto por el Cata Roque, creo que era el entrenador en ese momento. Y mi papá, mira, vamos a sí, no, comprar pero las mi historia entradas. con la Vinotinto, Un sí, mi poquito historia antes, con la ¿no? Vinotinto empezó un poco antes, En el porque 82, ¿cierto? fíjate lo que ocurrió. Este, yo, al cumplir 17 años, tuve la suerte de un señor que se llamaba Joe Cusati, que después fue seleccionador nacional, Ujú. me vio jugando en las juveniles bueno, en los infantiles A y los juveniles del San Agustín, y me llevó al centro italiano venezolano, donde tuve el gran honor de que me convocaran y fui a una ciudad que se llama Cuneo en Italia, a un torneo que se llama o se sigue llamando Torneo Internacional del Calcio, que es un torneo sub-17 donde tuve no, la gran oportunidad y el gran placer de jugar contra equipos como la Sampdoria, el Torino, el Inter de Milán, el Atalanta, la selección de Checoslovaquia. Y yo fui
arqueando con el Centro Italiano Venezolano, que iba en representación de Venezuela. El director técnico de esa selección con la que viajamos a Italia fue el gran Perico León, claro, jugador emblemático de Perú. la selección peruana. Ujú. Y realmente nos fue muy bien. Yo fui capitán de esa selección y cuando yo llegué de esa gira por Italia, que por una chispita no me quedé, Mm. porque lamentablemente era un jugador considerado internacional, por eso no pude quedarme en Italia. Llegando aquí, Joe Cusati me convoca a la selección juvenil de la Vinotinto. Ahí comenzó mi travesía por la Vinotinto, que bueno, es un orgullo para mí haber representado a Venezuela en esas ocasiones. En esa selección juvenil viajé a un suramericano que fue en la Asunción, Paraguay. Y bueno, tú sabes, en esa época éramos la Cenicienta. Con una gran anécdota, en el suramericano anterior, Paraguay, con ganarle a Venezuela, clasificaba a la siguiente ronda. Y Venezuela le empató 1-1 y lo sacó. Y cuando fuimos a Paraguay, a la Asunción, el partido inaugural fue Paraguay-Venezuela. Y se jugó en el estadio Defensores del Chaco. Ese es un estadio que no tiene pista de atletismo, Sí. sino que en esa época que yo disfruté esa experiencia, era el arco y a los 5 metros tribuna, 50.000 personas. Y Mm. por supuesto éramos muchachos, pues lo que salimos de ese estadio, la inauguración, me imagino que a todo el mundo se le arrugó el corazón. Gracias a Dios yo tuve una gran actuación, pero igual salí con 6 En la en buchaca. el saco. Perdimos 6-1. Posteriormente empatamos 1-1 con Perú y contra Uruguay perdimos 1-0 y ahí está, hasta ese momento fue nuestra participación en dicha selección juvenil. Posteriormente, cuando llegamos a Venezuela, fui convocado por el mismo señor Joe Cusati, que era el selección nacional, a, a participar con la selección profesional de Venezuela, siendo yo el único jugador amateur que participó y fui convocado a la selección profesional de Venezuela. Tuve la gran suerte de tener entrenadores como Manuel Plasencia, Tiburón García, Pérez Acosta, después que ha sido uno de los grandes entrenadores que he tenido en mi vida, el señor Walter Catarroque, y estuve aproximadamente, bueno, visité con ellos, eh, me acuerdo que fui a Curazao, fui a Paraguay, fui a Ecuador, a Guayaquil, a un preolímpico, y no puedo dejar por fuera aquí a una gran persona y que Dios lo tenga en su gloria, que ya falleció, el gran profe Tito Pérez, Ujú. que realmente él fue la persona que, que hizo que yo llegara a ser el arquero que fui. Él me enseñó y me adoctrinó todo lo que él sabía de la portería, porque muchos no lo saben, pero el profe Tito Pérez fue un gran arquero. Sí. Jugaba muy Además de bien que también. jugaba y pateaba muy bien, él fue arquero. Y bueno, gracias a él y sin que me quede nada por dentro, respetando a todos los entrenadores que yo tuve, pero yo sé que el que me puso a mí a volar, como se dicen en los términos de nosotros los porteros o arqueros, fue el que me puso y me pulió a mí en esta disciplina y en el papel que yo desempeñé como arquero. Eh, yo acuerdo que en ese periplo que era una Copa América, me acuerdo que Carlitos y yo, sí, tú estaban convocados, y, bueno, mi papá, no, mira, vámonos porque están Carlitos y Sí, Rubio están convocados. Y me acuerdo que sí, estaban como estaban esperando como en la colchoneta de esa, donde hacen
el salto y mi papá pegándoles gritos, Carlitos, Jorge, y todo el mundo Eh, echando de broma. Pero yo creo que éramos 5 venezolanos y, no sé, eran 4.000 uruguayos y 5 venezolanos contándonos a nosotros, sí, ¿no? Era impresionante, pero me acuerdo que cuando regresaste de esos meses, ya tú saque con el pie, el la brazo. cuchufleta. Con la mano. No, no, ya tenía como nuevas cosas, ¿no? O sea, me acuerdo Ajá. que una vez estabas haciendo la barrera después de llegar así y todo el mundo decía y tu papá explicaba, no, no, es que eso era con Catarroque todos los entrenamientos que él le estaba enseñando a poner la barrera, que ponga este hombre Mm, aquí y después agarraste y ya, bueno, esos saques, que tienes varios saques con los pies, pero había uno que iba de línea. ¿Ves? sí, Que como tú decías, ningún cacho podía parar esa pelota, ¿no? Entonces, tú sí, decías, "No me la eso puedo era tirar". inclinar. Ah, sí, Tú sí. sabes que mira, tú cuando ves a los arqueros, Rubén, Ajá, cuando tú ves un arquero que saca, que suelta la pelota con la mano derecha y le pega con el par y con la pierna derecha, ese ajá. no es arquero. Mm, Tú reconoces un arquero cuando le va a pegar, no del suelo saque de meta, sino saque de arco con el balón en mis manos. Tú te mm, das cuenta que es arquero de verdad. Es cuando lo ves que suelta la pelota con la mano izquierda y le pega, en mi caso, con la pierna derecha. Y ahí te das cuenta, pues. Y yo inclinaba, aparte de que soltaba el balón con la mano izquierda, yo inclinaba mi cuerpo hacia el lado izquierdo, pues. mm. Y le daba en forma, diría yo, oblicua. Entonces, cuando tú dices que me salían esos saques en línea, que bueno, tenía que apretar que los recibía. No, no, y de Iba con repente buena había, dirección, pero yo le decía, ahí les mando su cuchufleta. Sí. pero me da risa que decía, mira, tiene que estar pendiente, pues si grito Adrianza tienes que hacer la diagonal. Me acuerdo una vez que estaban Ah, ustedes. porque me acuerdo que les decía, arranquen de los extremos y corran en diagonal a la espalda de los centrales, que el balón va ahí, Y uno quedaba va a la solo, espalda de los centrales. uno quedaba solo, Sí, o sea, y me acuerdo que fue una época después de la selección donde tuviste como trayendo varios trucos, ¿no? sí, Porque bueno, tuviste un paso también por el profesional corto, ¿no? No me acuerdo si fue en el Caracas sí, lo que pasa es que Balompié. cuando yo llegué como te digo, del torneo internacional del calcio, por Ajá. cierto que el entrenador de la Sampdoria era Angelotti, imagínate. Y fíjate, yo tengo ahí la revista de dicho campeonato, y si tú te pones a leer los jugadores que eran de esos equipos, porque era la sub-17 de todos los equipos profesionales italianos, Jugaron hay, en, hay muchos nombres que después nosotros conocimos que estaban en los grandes equipos italianos. Tuve esa gran suerte, pues. Y la idea venía porque después de ese momento fue como mi trampolín pues a todo lo que después me sucedió gratamente. Poder representar a la selección Venezuela profesional siendo jugador amateur después de la experiencia de ser capitán de la selección juvenil de Venezuela durante 2 o 3 años. eh, ese paso por el profesional fue breve, al igual que Carlitos, tuviste un tiempo. Ah, por ahí venía la idea, ¿no? Se me Ajá, fue la idea. Fíjate, lo que pasa es que cuando llegué de Cuneo, ajá. el Deportivo Italia me ofreció eh, para probarme y para darme un contrato. Lo que pasa es que en esa época lo que me ofrecieron fue una cantidad irrisoria y como ya yo estaba estudiando en la Simón Bolívar, decidí seguir mis estudios y no la carrera profesional. Me acuerdo que era tan irrisoria que yo comencé a trabajar como vendedor de aceites automotrices, porque mi papá trabajaba en Petróleo de Venezuela y me consiguió un chance y yo me ganaba como vendedor 10 15 veces más de lo que me ofrecía el fútbol profesional. Entonces decidí, bueno, seguir con mi fútbol amateur hasta estos días que sigo jugando
gracias a Dios y hasta que el cuerpo aguante en el centro italiano venezolano, porque lamentablemente en el San Agustín, después de que se terminó la primera, no hubo continuidad. Bueno, sí hubo continuidad porque yo tuve el gran placer de que Francesco Estífano, cuando quedó campeón nacional sub-17, me pidió el favor que fuera a sus entrenamientos a hacer trabajo de arco para sus centros, o sea, para su definición, para la definición de estos jugadores 17, y yo gratamente fui y le servía como de sparring para los boxeadores, pues, para que los chamos me cayeran a golpes en el arco y trataran de hacerme goles. Y así fue. Coño, que no era Gracias a fácil. Dios. En un entrenamiento era un rollo, este, Bueno, porque los muchachos tenían 17 y ya yo era cuarentón o cuidado si no más, mm, porque yo este año cumplo ya 60 años. bueno, son Yo sesenta soy mil nacido en kilómetros, Rito. 1965. 60.000 kilómetros. Ya va, Y ya te quedan más 70. Este, bueno, Adrián, yo creo ujú, o estoy seguro de que fui el jugador más longevo, activo dentro del fútbol líder que fue lo que se jugaba en Distrito Federal en esa época, la Liga Deportiva Estudiantil, de donde salieron grandes jugadores como Bernardo Añor, Iker Bizarreta, Carlos Gaby Maldonado. Barreiro, Gaby Miranda, Carlito Pérez, y que bueno, pare de contar ustedes de personajes como López, a Gaby nivel de Miranda, Distrito Federal. Gerson Díaz, Ah, no, Héctor bueno, imagínate. Rodríguez. eh, Claro, eso lo que pasa es que eran mucho más jóvenes que yo. Sí, sí. Estoy Era hablando más. de mi época. Sí, sí. Cachorro Betancú, bueno, no, eso venían de Táchira y Mérida, todo eso. Tuve el gran honor de compartir el arco en la selección profesional de Venezuela con Daniel Nicolás, que en pan descanse, con Guacharaca Baena, con Vegas. Y bueno, debido a esas causas, bueno, prácticamente tuve pocos minutos de juego activo en partidos que fueran reglamentarios porque Guacharacabaena era un monstruo y siempre fui su segundo, pues. Sí. Jorge, claro, tuviste más de 45 años defendiendo la portería del colegio. Sí. Como te decía, después de Echeverría, creo que eres el testigo presencial y activo de muchas generaciones del colegio. ¿Cuáles recuerdas? Ah, el colegio han pasado grandes equipos. ¿Cuáles recuerdas? Bueno, inicialmente el juvenil donde jugué, donde había, bueno, esa gran cantidad de jugadores extraordinarios como Chiripa, Carlitos Pérez, Nicanor, Rubén Sánchez, Miguel Faoro, José Ollón, Fran eh, Vicente, tenía Fran Vicente. Fran Vicente, este, Chemi. bueno, bueno, Ricardo, Miguel Ah, Chemi, después ujú. vinieron Fernando y su combo. Y bueno, lo que tú dices, yo tuve el gran placer y honor de que como jugué tantos años, circulé por esa gran cantidad de jugadores más jóvenes, como después vinieron, me acuerdo un muchacho que se llamaba Emilio, vino Fósforo, el Chino, ustedes, los hermanos Adrianza, vino Franco Estefano, Daniel Sasso, Jesús, Ricardo Sasso, o sea, toda esa generación que vino después que yo, que era mucho más joven y que fue tremendamente exitosa. Ujú. Y tuve el placer de, bueno, de ser el arquero de esos grandes equipos. Este, Después llegó Pedro Febles, llegó José Hernández, llegó Erwin Hernández. Y bueno, después llegamos a la etapa del juvenil y de la primera, donde, bueno, mis dos grandes impulsores para llegar a poder jugar tres veces con el Elche en España, que fueron Manuel Filgueira, Tito Pérez, apoyados por Papaito Candal y por supuesto el referente de todos nosotros que es Cheva, el gran profesor Echeverría, que lo quiero y lo aprecio un montón y en estos días le mandé un videíto porque
De verdad que ese señor para nosotros fue como un padre. Nos apoyó en las buenas y en las malas. Y siempre nos ayudó cuando teníamos problemas. Bueno, igual Pancho, Igual Pancho eh, Vega. igual Pancho Vega, Elías, todos esos curas nos apoyaron muchísimo en el colegio. Y me acuerdo claramente que yo tuve en mi paso por el colegio al gran profesor de química San Juan, y ellos me ayudaron mucho para que San Juan no te la aplicara no tanto. me, bueno, siempre me coleteaba igual que a todos, pero en las etapas finales siempre él hacía su arco de notas ahí, Sí, y entonces, bueno, siempre, porque él generalmente a todos nos afectó, nuestro índice académico fue la química, pero cuando llegamos a presentar los exámenes, por ejemplo, en mi caso, en la Simón Bolívar, iba sobrado. iba sobrado cuando vi toda la parte química que nos presentaron en el examen de admisión. Bueno, en 10 minutos yo la había resuelto. Fue Sí, un sí, gran hombre, un gran profesor que nos castigaba, pero nos enseñaba. las nuevas generaciones que no conocen a San Juan era un Sí. profesor de química que era filtro en el colegio y el colegio siempre estaba muy orgulloso en ese momento de ser el número uno en cuanto a admitidos en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Bueno, mira, Como, Rubén, yo quería comentarte algo que es bien importante. Yo tuve grandes entrenadores en el Colegio San Agustín desde mi inicio. Si mal no me recuerdo y no me equivoco, mi primer entrenador fue Silvio. mm, Después vino Benjamín Iglesias. mm, Después vino, bueno, Benjamín Iglesias fue bastante longevo en el colegio, que después me acuerdo claramente que se lo llevaron a ser el entrenador y director técnico de la selección de Costa Rica, si no me equivoco. sí, tuvo un buen Y tiempo después ahí. vinieron todos los demás, pues Tito Pérez, vino Miguel Filgueira, después llegó el gran Pedro Feble, que lo tenga Pedrito. Dios en su gloria también, después vino José Hernández, después vino Erwin. Bueno, aunque Erwin fue como José Hernández primero y Pedro Feble primero compañero de juego de nosotros, y posteriormente pasaron al plano de dirección técnica. Sí, hicieron Y tremendo trabajo. posteriormente, bueno, como es tan longeva mi trayectoria en el Colegio San Agustín, después vino Francesco Estífano, viene Quique García, Daniel Sasso, eh, ¿cuál es? Johnny Ferreira, que casi todos ellos están ahorita como entrenadores Fútbol del fútbol profesional. profesional nacional. Sí, sí, son grandes. Jorge, una anécdota que recuerde. Bueno, son miles. Me acuerdo unos un juego que fue de primera a penaltis, contra Cumbres, 0-0. Y recuerdo que Y ese día paré cuatro. los paraste cuatro penaltis, pero el último te Sí, pasaste porque el último lo atenazaste y todo. Entonces, sí, sí. Bueno, este, eso es que- una anécdota muy buena. ajá. Bueno, cónchale, es que son tantas anécdotas. Bueno, la anécdota más importante, indudablemente, fue el juego contra el Valencia Fútbol Club. Ujú. En en ese partido duraron 25 minutos Sin poder esos hacer un gol. profesionales en tratarme de hacer un gol. Y bueno, a los 25 minutos, después de estar ganando 1-0 increíblemente, nos anotaron. Que me acuerdo que Fernando Morena me cabeció 1000 veces porque era un gran goleador de cabeza. Y me decía, cuyo muchacho, pero déjame Ya entrar meteme uno. gol. Sí, y el maestro le gritaba, no le pueden hacer gol a ese muchachito. Hasta que después se destapó, que me acuerdo que, como tú dices, yo salí acalambrado como en el minuto 20 o 25 del segundo tiempo, y el partido lo dejé 5 o 6-1, que entró en sustitución a Alain Martín, Ujú. que estudió conmigo y fue portero también del San Agustín, y en esos 20 minutos nos hicieron, La mitad de los no sé goles que si fueron faltaban. 9 goles más, 8 goles más. Quedó como 11-1, 12-1, algo No, así. creo que quedó 12-1 el partido, lógicamente a favor del Valencia Fútbol Club. Sí, sí. Pero Pero, pero yo me acuerdo, otra anécdota de ese partido, que yo me acuerdo que estaba calentando antes del partido, y, y, lo,
y como que impresioné a los jugadores profesionales del Valencia. Y me acuerdo que cuando estaba calentando, que me estaba calentando Tito, me aplaudían. Los jugadores profesionales me aplaudían. Porque bueno, yo imagínate, yo estaba, imagínate el orgullo y la visión que tenía para mí jugar contra un equipo profesional, yo con 15 años, pues Claro. estaba bueno que no volaba porque tenía los pies en la tierra. Jorge, ya que viste tantas generaciones del colegio, vamos a tratar de hacer una alineación de lo que tú consideras mejores de todo eso que has recibido. Lateral derecho, Lateral derecho, Iván Rosa. central, ponme los dos centrales. Central, uy, es que hay mucho. Alexis Pérez El o Codillo, Mario Pérez. Manotas, Mario Manotas. Manotas, pero Manotas podría jugar en lateral izquierdo tranquilamente. Era más lateral que central, creo yo. Era más lateral, sí, después en primera lo empezaron a poner más de central Sí, sí. por el rigor Pero físico. porque ya estaba un poco más lento, pues. Sí, Pero él lateral, siempre creo que fue lateral. fue lateral Aunque derecho. hubieron muchos, mira, había un portugués que se llamaba Concepción, que era un toro. Sí. Había otro pelo negro que jugaba lateral derecho que era mayor que yo, que eran de las generaciones mayores que yo, pero no me acuerdo exactamente el nombre, no me da la memoria. Y bueno, en la media cancha, ¿qué más te puedo decir? Que Carlitos Pérez, Rubén Sánchez, Emilio, Quique García, Mm, también puede ser otro que, ¿cómo se llamaba él? ¿Vale? Diego García, que era un muchachito, que después fue profesional. ujú. Y bueno, para ustedes contar, no puedo dejar afuera a José Hernández, a Erwin, el Mister Botón, el que todavía tú hablas con él y carga. Y lo bravo de la anécdota con Erwin es que Erwin en estos días me lo encontré y me sacó de la boca el mismo botón que está como cuando tú tiras el vidrio en el mar que se desgasta, que lo Ajá. consigues en la arena en el fondo y está desgastado. Bueno, el mismo botón que usaba. Pues yo le digo, pana, pero ni siquiera has cambiado el botón. No, este es el hombre. Sí, bueno, los Y que no por supuesto saben, que ajá, en la delantera, Pedro Feble, los hijos de Pedro Feble, Gaby, y no me Dani. acuerdo bien el nombre del otro. Este, Coño, es que hubiera tantos jugadores, en el arco estaba, imagínate, para mí siempre, cuando era peladito, me acuerdo, había un gran arquero que se llamaba Edmundo, que le decían Mundi, y para Mm. mí era un gran arquero. Después vino Javier Zubillaga, después vino cúnchale, ¿cómo se llamaba él? Piero también estaba claro. Piero no era del nivel de, de, lo- de, lo- de los mejores arqueros del colegio, pero siempre estuvo ahí presente. Después vino Guillermo Pérez, que tenía una muy buena zurda, además de ser Sí, sí. arquero, jugaba muy bien con los pies. Y bueno, posteriormente vinieron Fósforo, vino el Chino, que es su hermano, y después vino uno que se llamaba Aón, era Aón, No, no, no lo conozco, no, no no lo lo conozco, bueno, que ese ha estado y todo en el campeonato ese que hacen en el estadio ese de béisbol, ¿cómo se llama? El campeonato Monumental. ese que El ahora Liga hacen ahí en la Liga Monumental. la Liga Monumental, él estuvo jugando allí. Y bueno, ves que hay tantos grandes jugadores que pasaron por ese San Agustín que de verdad ya con 60 años ya la memoria no me da tanto. Bueno, estaba de esa época también de juvenil. Ayúdame, que tú también estuviste. Nicanor Bueno, Pérez Nicanor no lo puede dejar afuera, que no, era nunca, nunca. un Carlitos Pérez fenómeno nunca. y A mejor Rubén persona. Sánchez, no sé si tú lo conociste. Sí, a Tony Guerrera, Ah, no, por favor, mi gran hermano que juega actualmente conmigo, ¿cómo lo voy a dejar por alto? Antonio Guerrera, sí, sí. Toniño, yo le digo Toniño. Si lo Después da por vinieron fuera, se grandes va a poner centrales, sentimental. después vinieron grandes centrales como Favelo, Sí, José Antonio Pochonga,
Sí, No sí, sé si tú conoces a Fabelo, por supuesto que lo por conoces. supuesto que lo conozco. Bueno, Este, Patán en la media. Patán, por favor, Patán, Sergito, otro pues, gran Sergi. jugador. Sergio Bermúdez. Mm. Eh, un cheque, imagínate. Erwin, José Hernández, indiscutiblemente titulares de esos equipos. Sí, sí, eran. Bueno, y después vino la generación de relevo que no se le puede negar que fueron grandes jugadores como Quique García, Francesco Estífano, Daniel Sasso, Ricardo Sasso, Jesús, que es o era o es el cuñado de José Hernández, Ujú. ¿te acuerdas? Tremendo Sí, central, ¿cómo se llama él? El apellido, Jesús, es derecho. Jesús, ¿no? Eh, El hermano de la esposa de José. no me acuerdo el apellido, pero Sí, sé que me habla y me viene la cara de chamito, pues, cuando era sí, muy de chamo. chavito. Me acuerdo de Emilio, Emilio. Por cierto que Emilio está viviendo en Chicago y vive, mi hermano vive en Chicago y siempre me mandan videos juntos. Y cuando él le preguntó, ¿tú eres Vicente Rubio? ¿Tú eres familiar de Jorge Rubio? Sí, yo soy su hermano. Bueno, imagínate, Emilio. ¿Te acuerdas de Emilio, mediocampista, que jugaba en Claro, Quilmes? claro. Tampoco podemos dejar afuera a Jonathan Rosas, por favor, a Iván Rosas, que ya lo nombré, a quien otro que está en Estados Unidos, al hermano de Colo, a Colo. O sea, tantos grandes jugadores que pasaron por ese Sí, San Agustín bueno, es difícil recordarse de todos. Y los que no mencione, por favor, que me disculpen, claro. pero ya no tenemos la mente tan fresca como Sí, antes. son 60 ruedas ya. Mira, Sí, son 60 años. una Que pregunta. cumplo, no los he cumplido, los cumplo el 22 de noviembre de este año. Ah, bueno, entonces ahí estamos pendientes. Eso tiene que ser una celebración especial. Mira, Sí. Jorge, Mira, fíjate, yo tengo ahí una condecoración que me entregaron en el colegio. Ya, te puedo ausentar y irla a buscar un momentico, claro, claro. ya, para que la veas. Mira, Rubén, te la voy a poner para que la veas. ¿La estás viendo? Sí, súbela un poco más. Te voy a leer lo que dice. Dice, coño, ya va, déjame buscar los lentes, Rubén. No leo. Ya te caíste en los kilos, ¿no? Andabas sin Sí, lentes mira, con la aquí estoy entrevista. con los multifocales muy parecidos a los tuyos. Dice, Unidad Educativa Colegio San Agustín, Jorge Rubio, reconocimiento por tu constancia y dedicación a lo largo de 30 años defendiendo el arco de nuestra, diciendo que se cayó o sea, en el año 2001 ya yo tenía 30 años aproximadamente, según dice esta condecoración. Sí, Que déjame sacar la cuenta del 2001, si echamos para atrás 30 años, viste, en los años, empezaste en los años 70. y tú estás en... Sigue hablando, sigue hablando. Entonces, bueno, Ok, decía que 2001, o sea, del 70, debe tener como 45 años, ¿no? Más o menos. En, ese es el cálculo. Listo. Bueno, listo. algunos temas técnicos aquí dando vueltas. Sí. Terminamos, bueno, con todos esos años y creo que mientras solventábamos el problema técnico se nos olvidó nombrar a Miki Mea Vitali, ¿no? A Miguel Mea Vitali, que es otro que debería estar de titular en esa selección que me dijiste que podríamos formar. Mm. Este, tengo que, si puedo hacerlo por esta
por esta cámara, agradecerle también a Miguel Mea Vitali porque actualmente mi hija mayor se llama Daniela Rubio, está estudiando fisioterapia deportiva y tuvo el gran detalle de dejármela hacer la pasantía allí. Y bueno, me dijo que si la muchacha le ponía y que era constante, podía salir después de la pasantía con un trabajito allí En en el Caracas. Cocodrilo, pues el Caracas Fútbol Club, y bueno, se lo agradezco en el alma. Bueno, son las cosas buenas de las conexiones del San Agustín, Jorge, porque a veces uno Mira, tiene... Rubén, algo que hay que decir en esta tribuna, es agradecerle a la institución, el Colegio San Agustín, por la formación que nos dio, por las personas en que nos transformó, personas de principio, personas de familia, y que nos enseñó que la perseverancia y la constancia siempre nos llevan a buenos términos. Y tengo que agradecerle todo esto a esta institución, aparte de que fue mi formador también a nivel futbolístico, pues, que hay que decirlo, no tanto en estos años como en la época nuestra, era forjador de grandes profesionales y grandes jugadores de fútbol profesional y fútbol amateur, pues en general. Es cierto, es cierto. Bueno, Jorge, ya se nos consumió bastante el tiempo. Aquí podríamos estar nosotros horas, horas y horas hablando, ¿no? De esa... Sí, contando anécdotas. Sí, sí, Y contando. no voy a contar las anécdotas del Elche en España. No, yo Estas tampoco. están fuera de lugar. Yo tampoco. Ahí compartimos en el 85 viajes. Sí, Yo sí, sub 17 y tú estabas en primera. no, y hubieran anécdotas bien buenas allá en La Coruña. Aquí hay una muy buena bueno, uno, tú sabes, como yo no hacía mucha bulla, pero la gente no se imaginaba, a veces me iba con ustedes, ¿no? A Chaston, ¿no? Yo era... Ah, era- chato, claro. Y una vez llegamos, ya sobre la hora, abrían la puerta de la posada, no sé, del Y hostal. Patán le ofreció unos Y reales al Pat- portero. Y después Abre no. la puerta, ¿quién es? Patán, ¿qué Patán? No, Patán, chico, pero Patán. eso fue sin, me acuerdo que veníamos de la discoteca El Chaston como a las 5 de la mañana, que nos habíamos escapado, y veníamos en la calle haciendo aductores y haciendo vainas como si estuviéramos calentando. Una vaina de loco, de verdad. Y te acuerdas Y que después, y al único que después se, reconocieron fue Daniel Goncalves porque tenía una camisa no, que pero decía me acuerdo Brasil. que eso fue un problema, me acuerdo que eso fue un problemón, porque cuando tocamos la puerta del albergue, El hombre medio abrió, nos metimos todos. no, al patán le ofreció unos reales y bueno, el hombre se ofendió y nos echó tierrita encima y al otro día hubo un gran problemón. Pero es que nos pusieron ahí en pleno centro, Rubén Adrianza. Me acuerdo que en la calle de atrás estaba el famoso vino Ribeiro, que costaba 2 bolívares la copa, me acuerdo, y el bolívar valía. El valor tenía un peso del bolívar Es bastante increíble. grande. Eran 20 pesetas la copa Ribeiro. Y me Me acuerdo acuerdo que hasta cuando... bueno, Mm. hubieron acróbatas que se lanzaron por el balcón por sábanas para afuera y demás, porque después de ocasión le pasaban llave a la puerta después de cierta hora. Sí, sí. Nosotros nos Eso fue metíamos, increíble. había una habitación en el piso uno que daba a la calle y que nosotros nos hicimos amigos de la hija del dueño del hostal, pues, y la chica nos dio la llave de la habitación. Nosotros la abríamos, nos guindábamos del balcón y nos lanzábamos, porque yo quedé en la habitación con el pollito Sandoval, y el pollito Ah, imagínate. se escapaba todas las noches. Y algunas noches, Bueno, tanto dio que ma- me empecé a ir con él, y de repente, cuando empezaron a poner las sanciones, que entró Manuel Figueira. Y aquí sí, todo, y entra toda la primera a hablar de los problemas, que la rumba y las cosas, vamos a ponernos serios, y yo me levanto, y usted no se vaya, que también está en el rollo, me da sí. ahí sentadito. Bueno, yo no sé si tú viajaste en la época en que fuimos a Bastiagueiro. Coño, no, pero yo fui en el Ese fue otro viaje del Elche fuimos a una ciudad que se llamaba Bastiagueiro. Y tú sabes que había como un mueble de vinos
donde sacaban las botellas de vino cuando almorzábamos y cenábamos, porque ahí acostumbrábamos a tomar vino con una bebida gaseosa que era como la 7-Up. Ujú. Se mezclaba y nos las daban, pues. Pero después de cierta hora cerraban todo eso. Y me acuerdo que había un pana del 23 de enero que se llamaba El Chivo, Claro. y el mueble donde estaban todos los vinos tenía un candado y nos dejaron encerrados y el hombre dice, mira, ese candado cuando me ve a mí se abre. Pan y lo ha abierto y resulta ser que cuando llegaron al siguiente día a servir el almuerzo, todas las botellas de vino nos las habíamos tomado. Imagínate cómo estábamos todos. No, nos bebimos todo, pero dejamos el mueble otra vez encerrado. Que cuando nos dijeron, bueno, ¿y qué pasó aquí? Bueno, no sé, eso tenía su candado, nosotros no hemos tocado eso. Un Pero milagro a la inversa. no, milagro al inverso y no. Y varios vómitos en varias partes, aunque suene grotesco, en varias partes, porque una pega de vino no es nada agradable. No, no, Al no, no, es siguiente día. terrible. Es Es terrible. Pero bueno, la horroroso. verdad que Pero en el momento, imagínate. qué buen momento eh, pasamos en esos viajes. Y creo que queda una amistad de por vida, ¿no? De un viaje. Así es, bueno, Ay, era lo que te iba a comentar cuando iniciamos, que el fútbol eso es lo que te deja. mm. Conocidos por todas partes del mundo, gente que te aprecia, gente que te quiere. Y mis hijas muchas veces me dicen, papá, pero ¿cómo tú conoces tanta gente? Porque a donde vamos Alguien te siempre conoce. conozco a alguien y siempre están relacionados con el fútbol. Imagínate tú que una vez estaba en el Walmart en Miami. Porque tengo que agradecer aquí en esta pantalla al señor Karim Shakur, al señor Carlitos Pérez y a Tony Salanova, que me han brindado la oportunidad ya después de tener 50 años de viajar 3 ocasiones a jugar con los Espinotintos en Aurdel y en Naples, que son ciudades del estado de Florida. Ujú. Y me acuerdo que estaba en el Walmart en Florida y estoy caminando solo por ahí y empiezo a oír que me dicen Rukiti Punkitin. Y digo, pana, este es alguien conocido. Y cuando volteé era Daniel Sasso. Y bueno, muchas cosas de este estilo siempre, y no solo en este país, Adrianza, Rubén, en todas partes del mundo he tenido la casualidad de toparme con gente del fútbol, increíblemente. A donde vaya. Es que el universo de futbolista es Ya. inmenso y de verdad que todos tenemos buena memoria, gracias a Dios. Bueno, Jorge, pero ya se nos acortó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista, Jorge. Yo creo que era una de No, las vale, más muchas gracias importantes. a ti y sabes que eres de los amigos que me dejó la vida y el fútbol, te quiero un montón, aprecio a tu familia, a tus hermanos, tu padre fue un gran referente también de todos nosotros, igual que mi padre y el padre de Tony, igual que bueno, que todos los padres y Echeverría que siempre nos apoyaron en todo. Como te había dicho, mi papá me había dicho que quería ver si le podían hacer una preguntita. Pero bueno, ya será en otra ocasión porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos, Llevamos un tiempito. No, tu yo papá vamos creo a que casi tratar una de, hora. si lo llevas al homenaje, vamos a tratar de hacer algo allí, pues que es más fácil, pues, desde el punto de vista técnico. No, ¿tú sabes por qué? Porque él me comentó cuando yo le enseñé lo que preparé para ese día. Me Ujú. dice, Jorge, pero es que tú ahí hablas de todo el mundo y no hablas de ti. Yo quisiera hablar para dar mi opinión de lo que yo opino de que tú fuiste como arquero. Porque yo en las palabras que voy a decir no hablo mucho de mí, pues, sino que hablo de todo en general. Claro, Entonces él me recalca que la gente debería saber mis cualidades vistas por otra persona que no sea yo, pues. claro, Eh, claro. No, no, lo que fui yo en su momento como arquero, tanto en Venezuela como en Sudamérica, pues, podría decir. claro que sí, hermano querido. Bueno, Jorge, te mando Un un gran abrazo. abrazo, Rubén. Te quiere y nos vemos Y pronto, hermano. igual, y bueno, está pendiente la invitación que me acaba de hacer allá para el Caracas Sport Club. Claro, claro, ya no Igual que, queda. igual que cuando quieras ir a Lita, lo que me tienes que echar es una llamadita
y te acercas por allí, porque siempre que los veo es cuando jugamos Ítalo contra el San Agustín y lamentablemente yo arqueo con el Ítalo. Por Es cierto que verdad. ahorita existe una gran rivalidad entre los tres mejores equipos de ahí, que son el Marqués, el San Agustín y el Centro Ítalo Venezolano. Claro, el San Agustín tiene jugadores como McIntosh que juegan allí. Sí, Entonces, un nivel es fuerte, es muy fuerte. bueno. Pero bueno, nos veremos en Sí. el tercer tiempo, que es nuestro mejor desempeño ahora, Jorgito. Así mismo, Rubén, un gran abrazo y mil gracias por este grato tan agradable. Un abrazo, Jorgito. Igual, gracias, Rubén. Chao. Nos vemos. Feliz noche, que descanse. Igualmente, hermano.